Que Dios te siga bendiciendo, mi querido hermano y amigo, a los que estáis aquí y a los que están viéndonos por internet. Un día más estamos aquí en la presencia de Dios para poder glorificarle, honrarle y para poder transmitir la palabra de Dios a tu vida. Mi querido hermano que me estás viendo en la faz de la tierra, en cualquier parte del mundo, yo sé que las cosas están muy mal por ahí, toda Sudamérica, toda Norteamérica, pero realmente la cosa está mal en el mundo entero. Y aunque ahora aquí en España estamos un poquito más calmados con el tema de la desescalada de este virus y demás, pero nosotros sí estamos esperando una gran crisis mundial de la economía que va a destruir y va a romper muchas cosas. Amén. Por tanto, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, hoy vamos a seguir con la temática tan importante, porque como decía el hermano Paco que está aquí, que Dios le dio un sueño que yo estaba edificando un edificio desde abajo hacia arriba. Y yo sé que es verdad, porque así el Espíritu Santo me ha dicho que debo de edificar, poner nuevo fundamento o reponer de nuevo el fundamento que hemos perdido, no hemos sido conscientes, pero el Espíritu Santo nos ha revelado las 7 columnas de la sabiduría y estamos trabajando sobre estas 7 columnas. Hemos predicado sobre el fundamento, porque dice la Biblia que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por tanto, ninguna religión del mundo te puede salvar, ningún fundador de religión te puede salvar, ninguna creencia en nadie te puede salvar, solamente el fundamento, como dice el apóstol Pablo, es Jesucristo. Y luego vamos a edificar, dice Pablo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será probada, porque el fuego la probará. Por tanto, estamos ahora en que tu vida y la mía va a ser probada por fuego. Yo no sé cuántos años llevas tú en el Evangelio, cuántas experiencias has tenido, cuántos problemas se han cruzado en tu vida, cuánto por tu culpa y cuánto por el Evangelio. Porque a veces dice la Biblia que somos abofeteados por culpa nuestra. Pero también dice la Biblia que podemos ser abofeteados por el Evangelio. Por tanto, podemos sufrir por el Evangelio o podemos sufrir por nuestra negligencia y nuestros pecados. Pero dicho esto, mi querido hermano, tú que me estás escuchando, habiéndote aclarado que hay 2 formas de sufrir en el Evangelio, pues tú deberías de siempre tomar la parte de que si tienes que sufrir, sufras por Cristo y nunca sufras por tus negligencias y tus pecados, tu apartarte de Dios y andar fuera de orden de Dios. Yo no sé, mi querido hermano, si te está llegando la palabra de Dios, pero estamos viendo cómo estáis visitando los vídeos que cada semana grabamos aquí en el Ministerio Palabra de Vida Eterna. Yo soy el pastor evangelista Pedro Rodríguez y cada domingo estamos grabando, estamos edificando varias columnas para llegar a construir las 7 columnas de la sabiduría. No son 4, ni son 3, ni son 5, son 7. Y las 7 las vamos a construir y van a estar grabadas para que extienda, como dice el apóstol Pablo, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Por tanto, la palabra de Dios tiene que correr. Ahora mismo la palabra de Dios está llegando a República Dominicana, está llegando a Estados Unidos, está llegando a China y está llegando a todos los confines de la tierra, mucho por Sudamérica. Tenemos muchos hermanos allí que también nos están escuchando. Y al igual que yo, otros predicadores también tienen muchas predicaciones subidas a internet. Por eso el Señor, aunque no hemos salido mucho de nuestra nación, dice la Biblia que te haré profeta a las naciones, porque la palabra de Dios está llegando a las naciones. Después del fundamento, que era Jesucristo y que no había más fundamento, y te digo a ti, hermano, o perdóname, amigo que no conoce el Evangelio, que tú no te puedes salvar por tu religión. Te lo digo claro, ¿eh? Mira que yo soy clarito en la expresión. Tú no te podrás salvar nunca por una religión. Tú solamente te podrás salvar por tu encuentro con una persona que se llama Jesucristo, el cual dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Por tanto, nadie puede llegar al Padre, dice la Biblia, si no es por Él. Dice esta verdad tan sencilla pero tan profunda, resulta que usted no va a poder ir al Padre por una religión o por otra, por un santo, por una virgen, por un fundador o por donde sea.
porque dice la Biblia que los que suben por otra parte son ladrones y salteadores. Por tanto, nosotros no vamos nunca a poder llegar al cielo ni por buenas obras, ni por nada. Vamos a llegar al cielo porque una persona llamada Jesucristo derramó su sangre en una cruz para perdonar nuestro pecado. Yo lo acepté hace 40 años como Señor y Salvador de mi vida y Él me ha dado la vida eterna. Y en ella vivo, dedicado a Él, predicando el Evangelio cada día, mi querido hermano, mi querido amigo. Por tanto, hoy dejamos la semana pasada, voy a hacer un pequeño recordatorio para que tú vayas cogiendo onda. Hablábamos de la columna del temor de Dios y la columna de la obediencia. Y yo pregunto, ¿ha subido un poco el temor de Dios en tu vida estos días? ¿Ha habido más obediencia en ti estos días? ¿Estás orando más? ¿Estás buscando más a Dios? ¿Estás leyendo más la Biblia? ¿Estás corrigiendo tus defectos? Dice que no, parece que no. ¿Y para qué predicamos entonces? ¿Para qué predicamos la palabra de Dios? Si la palabra de Dios no es para oírla, es para obedecerla. Pues te digo, hermano querido, que tú tienes que, si quieres triunfar en la vida, tienes que ser hacedor de la palabra y no oidor olvidadizo. Si tú no prosperas, es porque tú no obedeces. Por tanto, otra vez tendríamos que volver atrás a hacer énfasis en el temor de Dios. ¿Y para qué sirve el temor de Dios? Para no hacer cosas malas. ¿Para qué sirve el temor de Dios? Para no ir al mundo a buscar las cosas del mundo. ¿Para qué sirve el temor de Dios? Para no andar en el pecado. Porque si yo ando en el pecado, ¿qué temor de Dios tengo yo? Por tanto, vamos a intentar edificar la columna del temor de Dios. Vamos a intentar edificar, echarle buen material a la columna de la obediencia. Y decíamos que el conjunto de estas dos nos llevarían a la tercera, la restauración. Mira, hermano, vivimos en un mundo que está próximo a un profundo caos. 10 años, 12 años, 9 años, no lo sé, pero estamos a la puerta de un profundo caos. Ya el año que viene va a haber una crisis mundial económica. Estos años van a ser terribles, donde los cristianos vamos a tener por fuerza que agarrarnos a Cristo de verdad, porque la cosa viene muy fea, pinta muy fea. Te estoy hablando de una realidad espiritual, certificada también por los expertos analistas de este mundo. No solamente las predicciones cristianas, sino los expertos analistas de este mundo están diciendo que el año 21 y 22, dicen ellos hasta ahí, va a haber una profunda crisis mundial como no ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. Hermano, yo quisiera que tú te mentalizaras, porque si tú no te mentalizas, tú no vas a actuar. Tú tienes que saber, si la cosa va a venir muy fea, yo tengo que hacer predicciones para mi vida. Tengo que saber qué voy a hacer, dónde tengo que estar. Tengo que estar a la voluntad de Dios. Porque cuando venga, ¿qué hago yo si estoy mal? ¿Qué hace la iglesia de Jesucristo si no está en orden con Dios? Pues pasarlo muy mal. Si ya lo pasaríamos mal, como el mundo lo va a pasar mal, si nosotros no estamos en el orden de Dios, va a ser un caos también para nosotros. Por tanto, todo esto nos incita a meditar, como dice el Señor, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Tenemos que meditar bien sobre nuestros caminos. A lo mejor estamos en una tremenda urgencia de Dios y estamos viviendo como si viviéramos en tiempo de paz, cuando estamos en una guerra profunda. Inclusive los siervos de Dios que tenían que estar en tareas espirituales, a lo mejor están relajados. O a lo mejor creemos que están estando un poquito en las redes sociales de vez en cuando diciendo 4 palabritas, ya hemos solucionado el problema. No, estamos en emergencia. ¡Emergencia! En una gran emergencia, hermanos. Tú tienes que planificar para ti, para tu casa, con sabiduría. Si tú lo planificas para tu casa con sabiduría, tu casa se va a ver muy afectada en el futuro, porque lo que viene va a ser duro. Por tanto, planifica que tú, tu casa y tu familia estéis en las manos de Dios, muy bien agarrada
agarrados, porque los vientos y las tempestades que van a llegar van a tambalear a pastores, a ministerios, a congregaciones, y todos los que estén un poquito flojitos, el viento se los va a llevar, mis queridos hermanos. Por tanto, es tiempo de ser cristianos diligentes. Amén. Vamos a empezar, como te he dicho, y seguimos hablando de la restauración. Yo no sé si tú necesitas una restauración. Yo pregunto si alguno de los que están aquí necesitan restauración. Yo no sé si tu casa necesita una restauración. Yo no sé si tú comprendes que la iglesia en general necesita una restauración. Yo creo profundamente que sí, que estamos en el tiempo más de una restauración. Sabemos que el mundo va al caos. Y el mundo, escúchame bien, no se va a restaurar. Se va a restaurar, dice la Biblia, cuando Cristo venga después de la gran tribulación y ponga el milenio. 1000 años cuando la tierra sea purificada por fuego y cuando el Señor va a establecer en la tierra un reinado por 1000 años y Satanás va a ser atado por 1000 años. Ahí va a haber un periodo de restauración, pero ahora estamos en el periodo de la prueba y esa prueba se va a ir agravando más y más hasta llegar al punto de la gran tribulación, donde será una prueba terrible, terrible. Y después, al final, dice la Biblia, vendrá el Señor con sus santos y se instaurará en la tierra el milenio, 1000 años de gobierno con Cristo. De Cristo con su pueblo y el mal no estará atado. Pero el mal estará atado por 1000 años y cuando los 1000 años sea soltado, dice otra vez, el mundo que exista se irá detrás del diablo. Fíjate si somos tontos los humanos, que cuando otra vez el diablo se ha soltado, aun habiendo disfrutado de 1000 años con Cristo, vamos a volver a irnos con el mal. Forma parte de la naturaleza humana, porque en la naturaleza humana hay refranes que dicen que el hombre y la mujer es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Y así somos nosotros los humanos, que tropezamos demasiado en la misma piedra. ¿Tú me crees así? ¿Tú crees que es así? ¿He dicho algo que no sea correcto? Vale. Por tanto, el mundo no va a ser restaurado, sino que simplemente Dios va a sacar del mundo lo que sea suyo. Va a sacar vidas, va a sacar vidas. Hay predicciones que dicen que estamos en un periodo donde va a haber un gran avivamiento mundial. Yo creo que es necesario. Yo creo que Dios de alguna forma, sea por la buena o sea por el zarandeo, va a hacer que venga un periodo en que los cristianos vamos a tener que despertar, si no por el consejo de los pastores, por la fuerza. Porque a veces los cristianos no obedecemos mucho la palabra y Dios nos tiene que tirar fuertemente de la oreja para poder ser hombres y mujeres obedientes. Mire, yo muchas veces cuando comparo a los cristianos evangélicos con los testigos de Jehová, mormones, y veo que ellos son muy diligentes, están a la hora de sus cultos, están todos muy bien vestidos, están todos, cuando salen a predicar por las calles, van todos en bandada. Y cuando dicen los pastores, vengan mañana todos aquí a las 9 de la mañana, están todos allí a las 9 de la mañana vestiditos con sus corbatas, porque van a salir a evangelizar, va a salir a engañar al mundo, pero están todos allí. Cuando los pastores evangélicos digo, hermano, vengan mañana a las 9 de la mañana. Sí, puede ser que vengan 2, 3. Yo digo, ¿dónde está el resto? ¿Dónde están los 40? ¿Dónde están los 10 que fueron sanados cuando volvieron a Jesús, los 10 leprosos? Preguntó Jesús, ¿dónde están? No sale a 10. ¿Cómo es que ha venido uno? Esa es la postura del pueblo de Dios, mi querido hermano, mi querida hermana. No te quiero deprimir, te quiero animar, te quiero exhortar para que tú comprendas que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Yo no quisiera que Dios me dijera que yo soy negligente. Yo cada vez que escucho algo negativo de la palabra o de mí, me pongo a temblar, ¿eh? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que llevemos nuestra salvación con temor
y temblor. Y yo cuando escucho algo, la palabra que me afecta, digo, ay Señor, perdóname, lo estaré haciendo mal, lo estaré haciendo mal. Y me pone enseguida el alma mal, porque yo el día que me presente delante de Dios, quiero que Él no me reproche cosas que yo tenga que haber hecho y no he hecho. Situaciones que tendría que moderar y no las he moderado. Por tanto, espero que seamos obedientes a la palabra de Dios. Por tanto, lo que vamos a hablar aquí hoy es en relación a la restauración del pueblo de Dios. ¿Y por qué el pueblo de Dios necesita una restauración? Mire, cuando usted ve este local, verá usted que ahí hay una columna, allí hay otra, allí hay otra y allí hay otra. Por lo mínimo hay 4 fuertes columnas aquí. Y cuando hablamos de las 7 columnas de la sabiduría, estamos hablando de que todas las 7 columnas están puestas porque son necesarias para que el edificio no se caiga. Porque si no, el Espíritu Santo no me hubiese dicho a mí, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Porque las 7 columnas representan el número de Dios, y el número de Dios representa la perfección de Dios. Por tanto, son las 7 columnas necesarias para que tu vida, tu casa, tu familia, tu congregación, si no la tienes ahora, futura, no se caiga cuando tú hayas plantado las 7 columnas y le hayas dicho a los cristianos, oye, estas son las 7 columnas que el Señor me ha mostrado, y sobre estas 7 columnas tenemos que tapar paredes con otras verdades espirituales. Pero las columnas son las que llevan el peso. Y vuelvo a decirte que todas las 7 columnas son de mucha importancia. Pero ahora estamos en una muy básica, muy importante, que es la restauración. ¿Por qué? Porque hoy nos tocaría hablar del orden, que es la 4ª columna. Y sin restauración no hay orden. ¿Tú has visto una persona que no está restaurada? ¿Tú has visto una casa que no esté restaurada, que haya orden? ¿Qué pasa en una casa que no está restaurada? Que cada uno va a lo suyo, que uno chilla, que el otro pelea, que el otro insulta, que el otro esto, que el otro lo otro. Y tú dices, esta casa está hecha polvo. Esto está hecho polvo todo. ¿Por qué? Porque Cristo no está gobernando, no ha podido restaurar esa casa. Pero cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, estamos hablando de personas que deberían por lo menos de intentar construir la columna del orden, porque debido a la falta de temor de Dios y obediencia, se han visto inmiscuidos en necesitar una restauración. Por tanto, no podemos edificar la del orden, porque estamos en el proceso de restauración. ¿Cómo puedo ser yo un hombre de orden, una mujer de orden, si no he dejado que el Espíritu Santo me restaure? ¿Cómo puedo yo tener una casa de orden si no he dejado que Dios trabaje en mi casa? ¿Cómo puedo yo tener una congregación de orden si los creyentes no están ninguno o casi ninguno en orden? Por tanto, estamos hablando de verdades espirituales como puños. No estamos hablando de tonterías. No estamos hablando de base, evangelio superficial. Estamos hablando de base, fundamento. 7 verdades necesarias para nuestra vida. Yo siempre pienso que cuando los profetas predicaban en Jerusalén, ¿sabes tú lo que hacía la gente? No respondía. ¿Sabes tú por qué Dios tuvo que mandar plagas sobre Israel? Porque no respondían. ¿Sabes tú por qué Israel tuvo que ser esparcido por el mundo entero? Porque no respondieron al Hijo de Dios. Dice la Biblia, los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y 70 años más tarde, el general Tito destruyó todo Jerusalén, profetizado por el mismo Señor, que dijo, mira, le dijeron a los discípulos, Señor, mira qué bonitos edificios tenemos en el templo. Y el Señor le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Se cumplió 70 años más tarde. Destruyeron Jerusalén. Piedra sobre piedra la quitaron. Israel fue esparcido al mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué? Por desobediencia, por falta de temor de Dios, porque no era un pueblo restaurado, porque no se dejaban restaurar, porque no tenían orden, puesto que no tenían restauración, porque sin restauración nunca vendrá el orden.
¿Tú estás comprendiendo estas leyes espirituales? ¿Sabes lo que son leyes espirituales? Si yo no hago esto, no conseguiré esto. Eso es así. Si tú vienes a un culto media hora más tarde, todos los cultos, tú no serás nunca un ejemplo para mí en ese área. Nunca lo serás. Lo serás en otra, pero en esta no. Por tanto, quizás yo también te demande siempre que tú vengas a tu hora. Si tú tienes de 10 áreas, 4 que están más o menos ok, pero 6 no están en orden, Dios nos va a demandar esas 6 y nos va a decir, oye, mira, aunque tienes buenas cosas y haces buenas cosas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Por tanto, Dios, cuando hay una demanda de algo en la vida, nos está tocando. ¡Pum! Te está tocando a ti, me está tocando a mí. Está tocando esas áreas de nuestra vida que no le sirven, que no le valen, que manchan el Evangelio. Porque hay áreas en nuestras vidas que manchan el Evangelio. Hay acciones en nuestras vidas, conductas en nuestras vidas, formas de nuestras vidas que manchan el Evangelio. Por tanto, el Espíritu Santo no quiere que tú le manches el Evangelio. Porque el Evangelio es limpio, es puro, es santo. Y como decíamos el jueves pasado, para los que no estuvieron, Dios nos dio la enseñanza de ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Si tú de la pureza del 10 tienes un 4, te falta un 6. Si tú de tu conducta tienes 4 cosas buenas y 6 malas, pues entonces tú estás manchando con 6 cosas el Evangelio. Dios nos llama a la perfección. Dios nos llama a ser conforme a su Hijo. Y su Hijo no era un hombre, ni era mundano, ni sus palabras eran mundanas. Decía yo una cosa que te la voy a repetir hoy. Yo no me imagino a Jesucristo, no sé si tú te lo imaginas, pero yo no me lo imagino yendo al templo, leyendo la Escritura, saliendo fuera y en la calle teniendo otra vida distinta. No me lo imagino. Ni cuando saliera a la calle preguntarle al apóstol Pedro, ¿quién marcó el domingo en el Barcelona? ¿Juan o Antonio? ¿Quién fue? ¿Messi? Yo no me imagino a Jesucristo así. Ni me imagino a Jesucristo y dice, vamos a tomar una cervecita en el bar. No me lo imagino. ¿Tú te lo imaginas a Jesucristo así? Yo no. Yo no creo que Jesucristo tenía 2 vidas. Él tenía una vida íntegra, conforme a su palabra, y su hablar era un hablar espiritual siempre. Amén, hermanos, amén. Así es. Jesús no tenía 2 vidas. Es que vengo del templo, pero como ya me he salido del templo, de la iglesia, y ya me he salido, es típica frase de los cristianos. Hermana, no, me encontré una vez a una señora que vendía droga. Una señora que incluso tenía hijos que eran predicadores. Y tuvimos una conversación. Y ella discutió conmigo por el Evangelio. Esta señora estaba vendiendo droga. Y yo le dije, señora, pero yo estaba más años que tú en el culto. Y yo le decía, pero es que eso no sirve para nada, señora. Sí, pero yo estaba más años que tú, yo sé más que tú de Dios, me decía la mujer. Y le digo, pero si señor, usted está pecando en este pecado. No, pero yo sé mucho, es que yo ahora no estoy en la iglesia. Digo, pero señores, de aquí no se sale uno de la iglesia y se mete en la iglesia. Uno es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Yo no puedo permitirme luego decir, ahora me salgo de la iglesia y hago lo que me dé la gana. Y ahora me meto en la iglesia. No, señora, así no es, le dije yo. Usted es parte de la iglesia de Jesucristo. Por desgracia, esta señora tiene a sus hijos en la cárcel y una ruina muy grande en su vida. Y ella ya partió y no sé si en su vida está en la gloria o en el infierno, no lo sé. Pero la cuestión, mi querido hermano y amigo, es que no podemos ser de esta forma. A nivel mundial, tenemos que ser de otra forma.
Una vez dicho que necesitamos una restauración fruto del temor de Dios y de la obediencia, ojalá, yo te voy a poner las columnas, y ojalá que tú dejes que el Espíritu Santo te transforme, te restaure, porque estamos en tiempo de restauración. Yo me gozo mucho el haber llegado a esta muchacha, muy angustiada, y en un momento que hemos orado por ella, su vida se ha quedado en calma. Creo profundamente que Dios ha dicho, cálmate, que yo puedo hacer algo en tu vida. Porque la única respuesta para el mundo es Jesucristo. Cuando el ser humano vive en angustia, en ansiedad, en depresión, en tantas cosas malas que están pasando, el único que trae paz es aquel que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por tanto iré y volveré. Y el Señor está para volver. Amén. Una vez que Dios haya ordenado o esté en el procedimiento de la ordenación de tu vida, de tu casa, de tu familia, mi querido hermano, cosa que tú tienes que tomar con temor y temblor, no dejar que se restauren ahí como puedan. No se pueden tomar actitudes pasivas. Bueno, si se quiere que se salven. No, así no. Es doblando rodillas, es clamando a Dios día a día para que Dios pueda restaurar algo. Dios respeta la oración de uno de la casa, uno solo, para que luego Dios pueda, incluso dice la Biblia que Job presentaba ofrenda por sus pecados y por los pecados de sus hijos. Y se presentaba cada día delante de Dios diciéndole, yo no sé si mis hijos han pecado porque son jóvenes, han estado en fiesta, pero yo te ofrezco, te pido perdón por ellos, yo te ofrezco holocausto por ellos. Y yo creo que los hijos no fueron tratados afrentosamente porque Job ministraba delante de Dios como sacerdote por sus hijos, por nuestras casas, por nuestra familia. Nosotros tomamos la culpa, Dios nos respeta, dice tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, ellos no me hacen caso, pero tú sí, yo lo hago por ti. Amén. Por tanto, mis queridos hermanos, vamos a ir un poquito al orden. He dicho que la restauración se está produciendo y conforme la restauración se produzca en tu vida, tú vas a ser una persona que vas a empezar a construir la columna del orden. Sin restauración no hay orden. Con restauración se va a producir el orden. Porque el orden es la consecuencia de una vida restaurada que viene precedida de una vida obediente y de una vida temerosa de Dios y de un fundamento completamente bueno, que es Jesucristo. Leemos en el Génesis para conocer un poco cómo está la situación. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí tenemos una tremenda enseñanza, sencilla, pero tremenda. ¿Por qué? Que mira, habla de la creación, habla de la tierra eres tú y soy yo, representada en la Biblia. Somos tierra. Pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí tenemos dos elementos que los tocaremos ahora. Desorden y vacío. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí ya tenemos al diablo. Tenemos al mal. Las tinieblas. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hoy día el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de las aguas. Las aguas representan la muchedumbre de gente. Por tanto, el Espíritu de Dios se está moviendo, porque está viendo, a veces hay personas como ella, que quieren buscar la verdad, a veces hay hijos suyos que están clamando, que están de rodillas, que están buscando su rostro. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y no te tengo que explicar quién es la luz, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida.
Por tanto, tenemos la luz del mundo, que es Jesucristo. Y dice, y vio Dios que la luz era buena. Y aquí viene otra palabra interesante. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Cuando el Señor habla aquí, esta situación de vacío, de desorden y de vacío, es porque el ser humano no tenía todavía el Espíritu de Dios en su corazón. Por tanto, podemos atajar esta palabra al mundo entero que no tiene a Cristo en su corazón. Hay vacío de Dios. El vacío de Dios produce en el ser humano ansiedad, depresión, desesperación, todo lo más malo que te puedas imaginar, porque Dios es el que llena nuestra vida y el que produce el beneficio. Y dice la palabra que la tierra estaba desordenada. Por tanto, si el mundo está vacío, no puede estar ordenado. Por tanto, el mundo, hablando del mundo, hablamos del mundo que estamos viviendo ahora, el caos del mundo, es porque el mundo no aceptó el plan de Dios de salvación, de tener a Jesús, la luz, y tampoco aceptó el separar la luz de las tinieblas. Por tanto, el mundo vive mezclado con las tinieblas, y las tinieblas están produciendo un terrible daño a la humanidad. Es la acción del mal que está produciendo el daño a la humanidad, pero es por la permisividad del hombre y la mujer. Es por la permisividad del hombre y de la mujer que el ser humano está siendo terriblemente dañado. Cuando tú vienes aquí diciendo estoy muy mal, ¿sabes tú por qué? Es por tu pecado. Es por el pecado. El ser humano está tan mal porque el ser humano es pecador. Y cuando estamos separados de Dios, no tenemos paz. Pero cuando venimos a Jesucristo, aceptamos al Señor como Señor de nuestra vida, viene la paz de Dios a nuestros corazones. Y los pecados son echados en el mar del olvido. Y empezamos una nueva etapa. Y dice la Biblia, si alguno está en Cristo, podemos decir, si Laura está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, los problemas de Laura van a quedar a los pies de Cristo y va a empezar una nueva etapa, donde ella va a levantarse por la mañana y buscar a Dios. Gracias, Señor, tú estás conmigo, tú me ayudas, tú me fortaleces, tú alientas mi casa, tú arreglas mis problemas. Y así nosotros tenemos una esperanza viva, una paz, un gozo, una alegría, a pesar de los problemas, a pesar de lo porvenir, tenemos la vida con Dios. Amén. La Biblia nos dice que debemos de separar, porque Dios lo separó, la luz de las tinieblas. Nosotros tenemos un problema, que tenemos también las tinieblas en nosotros, porque la naturaleza caída representa la tiniebla, representa lo malo. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, que tengo las tinieblas en mí. Pero las tinieblas no actúan si la presencia de Dios es poderosa en tu vida. Las tinieblas ni se asoman. La carne está dominada por el Espíritu, porque la palabra de Dios nos dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por tanto, es la acción de Dios, es la acción de la luz la que apaga las tinieblas. Es la acción de Dios la que en mi esperanza diaria espera la restauración de mi vida, de mi casa, de mis hijos, de mi congregación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llegar a ser una mujer o un hombre de orden. Ya estoy construyendo la columna de orden. Ya he puesto un poquito de cimiento. Ya me ha llegado a mi mente, tengo que ser un hombre más ordenado. ¿Y por qué no soy ordenado? Ah, ya está. Ahora entiendo. Es que tengo áreas de mi vida que están mal. Por tanto, por eso yo no hago las cosas bien. En este área, o en este área, o en este área. Áreas, tú sabes cuáles son las áreas. Tú sabes cuáles son las áreas, hermano. No estamos hablando de un pueblo perfecto. No estamos hablando de un pueblo que no tenga tentaciones. Hasta los mejores hombres de Dios las tuvieron. Hasta los mejores hombres de Dios fracasaron.
los mejores de la época de la Biblia. No estamos hablando de perfección ni de condenación, ni estamos hablando de que Dios no te ame. Claro que te ama, no te va a amar más que a la niña de sus ojos, dice la Biblia. Pero el problema no está ahí, hermano. El problema es que tenemos que edificar una columna de orden y el Espíritu Santo quiere ayudarnos. Amén. Vamos a leer un poquito en el profeta Isaías, capítulo 61, porque aquí vamos a entender el propósito de Dios. El propósito de Dios. Sabemos que el profeta Isaías vivió aproximadamente 1000 años antes, 1000 años antes aproximadamente de que Cristo viniera. Pero es el profeta mesiánico, amén, habla mucho de Jesucristo. Pero en el capítulo 61, desde el Génesis ya está diciendo que y Dios creó la luz y la luz era buena, y la luz, la Biblia dice que es Jesucristo, amén. Y ahora, aquí tenemos un mensaje profético 1000 años antes que Jesús naciera, del ministerio de Jesucristo, que era un ministerio de restauración profundo. Vamos a leer la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Verso 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Este capítulo 61 de Isaías está mostrando que inclusive el Señor va a restaurar problemas de generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque hay muchas maldiciones familiares. Hay muchas maldiciones familiares, hermano. Yo no sé si a ti te afectará alguna, pero a veces hay maldiciones que no quieren que las parejas sean felices. Hay maldiciones de los antepasados por causa de la idolatría, dice la Biblia. Visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y cuartos de los que me aborrecen. Por tanto, hay maldiciones familiares. Y dice la palabra que restaurará las ruinas antiguas, las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Por tanto, el Espíritu de Dios, el ministerio de Jesucristo, que Él lo demostró en la tierra cuando Él anduvo predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, hoy tiene que ser una realidad en nuestras congregaciones. Hermanos, no podemos llegar a hacernos religiosos del culto, donde no pase nada. Si una persona viene con angustia, se tiene que ir sin angustia. Si una persona viene mal, tenemos que ministrarle para ayudarlo. Así es el Evangelio del Señor. Entre otras cosas porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no ha cambiado. Quien ha cambiado ha sido la iglesia. Quien hemos cambiado hemos sido nosotros, que nos hemos hecho cómodos. Que muchas veces decimos, bueno, pues será ir al culto y ya está. Ir al culto y ya está. No, así no es. Como yo he dicho y predico, los cristianos no debemos de ir al culto, debemos de vivir en culto. Vivir en culto es algo muy distinto, mi querido hermano. Amén. Por lo tanto, no me voy a alargar mucho más hoy, pero solamente quiero decirte que tienes que edificar en tu vida la columna del orden y tienes que dejar para que se pueda producir, que tú empieces a construir la columna del orden, tienes que empezar a dejar y a clamar y a pedirle al Señor, restáurame, Señor. Si tengo ataduras, rómpelas. Si tengo ligaduras, quebrántalas.
Si tengo demonios, libérame. Porque te voy a decir un secreto a voces, Todos los cristianos que hayan caído y hayan pecado o estén pecando, han abierto las puertas al diablo. Y fácilmente tienen que volver a una liberación, porque como hemos dicho, la restauración se produce por liberación y sanidad interior. La restauración no se puede producir, como yo digo en mi libro, Las 7 columnas de la sabiduría, no se puede sacar la bala sin coser la herida. La herida se refiere